Cuando en las carreras se permite elegir el modelo que uno quiera y todo el mundo elige el mismo, se entiende que ese coche está dominando en esa época. Eso es lo que ocurrió a partir de 1992 con el Ferrari F40 de Scalextric. Primero de la mano de Exin y después continuando con Tyco, el fabricante. Un coche ancho, bajo, plano, que tenía pues unas dimensiones que lo hacían destacar sobre el resto, pero ya no solo las dimensiones, las medidas, los pesos, sino son muchas pequeñas cosas, pequeños detalles, la altura de la guía, la altura de los ejes, cómo casan carrocería y chasis, cómo encajan todos los componentes en los plásticos. De repente, todos esos atributos de un coche hacen que supere al resto. Ninco entra en el mercado haciendo coches que combinan una buena estética con unas buenas prestaciones. El F50, curioso que sea el segundo dominador de nuestra lista, otro Ferrari, reúne los requisitos de su antecesor. Carrocería ancha, chasis plano, incluso más plano, tal vez. Y Ninco, claro, introduce sus propios componentes, sus propios motores, sus ejes, su guía, y bueno, eran superiores a Scalextric y rápidamente, bueno, aquí hubo un escalón en las prestaciones de los coches y Ninco dominó durante una época. Ninco dominó durante una época primero con el F50 y después con la barqueta BMW V12, que basándose en el modelo anterior, en el F50, pues hicieron más o menos lo mismo, pero con un modelo más ancho y más bajo que lo hacía mucho más estable. La barqueta BMW tuvo dos modelos y los dos tuvieron mucho éxito y no tenían rival. En el 2001 aparece el Toyota GT1 de Proslot y este es un coche interesante porque tuvo dos épocas, estuvo funcionando durante dos épocas. Al principio con su propio chasis, su propia mecánica, y estuvo funcionando muy bien, pero tenía una peculiaridad. Tenía un chasis flexible tipo gomoso que absorbía muy bien las irregularidades de la pista y un soporte de motor independiente rígido que hacía que la energía del motor, la potencia del motor se transmitiera muy bien a las ruedas. Esa combinación, que era nueva, hizo que funcionara muy bien. Tenía un inconveniente y era que el soporte de motor era solo para caja corta, de manera que los reglamentos en el que se utilizara un motor de caja larga, este coche no se podía utilizar. Pero si te permitían libertad de motores, casi todo el mundo elegía este coche. Esta fue su primera etapa, pero después Scaleauto rescató la carrocería y le montó un chasis propio que fue además evolucionando, dándole una segunda vida, alargando muchísimos años este coche, la carrocería de este coche en la competición. Slotted aparece en el mercado ya sabiendo qué hacer para que un coche sea rápido. Ya hemos hablado en algún vídeo de que hay un antes y un después de la aparición de Slotted en el mercado. Ya saben cómo hay que hacer los chasis, dónde tienen que flexar, la rigidez, las carrocerías, el tipo de modelo interesante para que sean rápidos, sobre todo tipo prototipos, tipo barquetas, para la categoría reina que son los Le Mans prototipos o los GTs en el mundo del slot. Pero Slotted introduce novedades, introduce dos cosas que marcan, como digo, un antes y un después. Primero, los componentes de material calibrado, llantas de aluminio, de magnesio, materiales exóticos, carbono, todos materiales y componentes que se pueden extraer, va atornillado, puedes desmontar, montar, cambiar, engranajes, estar probando sin ningún problema, no como antes que los materiales eran de plástico sobre todo, iban a presión y andar cambiando no era tan fácil. Desde que se introducen estos componentes intercambiables se da un salto en la preparación de los coches. Y el otro punto a tener muy en cuenta
que introdujo Slotted en la fabricación de coches es el soporte de motor independiente, como ya hizo ProSlot, pero en este caso era apto para motores de caja larga, de caja corta, en distinta disposición, en línea, en ángulo, trasero. Y esta cuna fue la base de lo que serían las preparaciones de los coches de competición en los años venideros, tanto para Slotted como para el resto de marcas. El resto de marcas se basaron en esta cuna y en los propios componentes de Slotted para fabricar sus propios coches. Empezaron a salir marcas que fabricaban coches exclusivamente para la competición, cosa que hasta ahora no se había hecho. Uno de ellos fue Spirit, con este Dallara, y bueno, recurrieron a la receta mágica del prototipo, barqueta, descapotable, ancho, largo, plano, que ya por las medidas pues sabías que tenías medio trabajo hecho ya, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que el Dallara sobresaliese durante una época? Pues sobre todo su chasis. Volvemos al chasis flexible, gomoso, que absorbe irregularidades, que se comporta muy bien, que es fácil de manejar, de preparar, con un soporte de motor rígido, y era un poco el coche escuela, el coche que todos tenían. Era raro no ver una maleta en una competición por la que sobresalieran 3 o 4 Dallaras y bueno, los ponían en pista y enseguida funcionaban. A la vez que el Dallara coincidió en el tiempo el Nissan R390 de Reprotec. Un coche también interesante y que tuvo una dilatada vida en la competición. Empezó saliendo el coche en sí, completo, en su caja, en venta al público, decorado, con su propio chasis, su propia mecánica y demás, como cualquier otro coche de slot. Pero rápidamente sacaron un chasis adaptado para las cunas de Slotted, porque montarle esa cuna garantizaba ya que el coche tuviera un comportamiento similar al de los Slotted, que era un poco la referencia del momento. Como digo, tuvo varias épocas. El Nissan de Reprotec fueron evolucionando tanto las carrocerías como los chasis. Hicieron posteriormente una carrocería más ligera y también hicieron, además del chasis adaptado a las cunas de Slotted, más adelante hicieron un chasis ya para cunas Anglewinder. Aquí empieza la era Anglewinder, la era del motor en ángulo, que transmite mucha más potencia del motor al eje trasero, y ahí el Nissan se distanció un poquito del Dallara, que como decía coincidió en el tiempo con él, que el Dallara llevaba el motor en línea, y conseguía ser un poco más rápido, si bien a coste de ser más nervioso, más crítico. Mucha gente prefería seguir utilizando el Dallara. La segunda etapa del Nissan de Reprotec, ya con el motor en ángulo, coincide con la salida al mercado del Mosler MT900 de NSR, otra marca italiana que, como Slotted, viene también a revolucionar un poco el panorama de las preparaciones y de la construcción de coches. El Mosler, bueno, siempre un modelo rodeado de cierta controversia porque la carrocería estaba un poco aplastada y entonces, claro, mejoraba el dinamismo bajando su centro de gravedad a coste de estropear un poco la estética del modelo. Pero bueno, el coche en pista funcionó muy bien y podríamos decir que de toda la lista es el coche realmente más exitoso de todos los tiempos. ¿Qué introduce NSR para que sus coches sean superiores al resto? Bueno, pues eso es algo que todos intentaron averiguar, copiando dónde anclaba la carrocería, dónde anclaban las cunas, la rigidez de los chasis. Todos empezaron a intentar fabricar sus coches igual que el Mosler para ver si conseguían que fueran igual que el Mosler. Ya siempre se hablaba del anti-Mosler. Lo que introduce es una variedad de flexibilidad en los chasis de colores, cada uno con una flexibilidad diferente. Chasis duros para pistas más planas, chasis más flexibles para pistas más bacheadas,
o dependiendo también de la potencia del motor, se usaba un tipo de chasis u otro. También cunas, soporte de motor con mayor o menor rigidez, hacía que el Mosler fuera imbatible durante muchísimos años. De hecho, hubo que acabar con él a golpe de reglamento, porque si no, posiblemente todavía seguiría siendo el coco de las pistas. El Radical de Scaleauto es otro coche interesante. Se puede asemejar su historia al Toyota GT1. De hecho, Scaleauto, que es el fabricante de este coche, fue el que rescató el Toyota GT1 y curiosamente en una época compartieron el mismo chasis. Te valía el mismo chasis para el Toyota y para el Radical. Empezó saliendo en línea, en línea nos referimos con el motor colocado en línea, que siempre otorga a los modelos de más estabilidad, distribuye el peso del motor a lo largo del coche, de manera que te da peso en el morro y también te da peso en la parte trasera. Y rápidamente sustituye al Toyota GT1, que todavía seguía rodando por las pistas, pero bueno, ya esta es una carrocería nueva, más ligera, y también le hacen inmediatamente después un chasis propio para esta carrocería. Y funcionó muy bien desde el principio, gracias a sus chasis, a su diversidad de chasis. Scaleauto introduce, igual que NSR con el Mosler, flexibilidad en los chasis, según tus necesidades, y sobre todo la clave, el alojamiento ya preparado para las cunas de Slotted, por supuesto. ¿Qué ocurría? Que el Mosler llevaba el motor en ángulo, el Nissan de rebrote llevaba el motor en ángulo y eso les otorgaba una ventaja en tracción. Eran más rápidos. Los coches con motor en ángulo eran más rápidos, los coches con motor en línea eran más estables, más fáciles de manejar. Pero Slotted, una vez más, Slotted revoluciona un poquito el panorama y saca al mercado un motor flat, un motor más achatado, que los coches como el Dallara, los coches que tienen poco espacio, los coches tipo prototipo, ya pueden montar en ángulo, ya cabe el motor colocado en ángulo. Y amigo, entonces esto ya cambia totalmente y el Radical se convierte en una bomba. Incluso hoy día, en la época de los chasis 3D, la carrocería del Radical es una de las más utilizadas y el Mosler ya no tanto. El último gran coche en aparecer es el Ferrari 458 de Black Arrow. Cuando se ponen a fabricar este coche, se proponen que sea el anti-Mosler definitivo. Y claro, para conseguir desbancar al Mosler no vale cualquier cosa, no vale solo con las medidas, no. Aquí hay que introducir algo más, como lo introdujo NSR en su momento, como lo introdujo Slotted en su momento. Y ya Black Arrow alcanza unos niveles exquisitos de fabricación en los que los chasis se les dota de flexibilidad en unos sitios sí, en otros no, la cuna es suya propia, muy importante, ya no se apoyan tanto en la cuna, en el soporte de motor de Slotted, sino que fabrican su propio soporte de motor y consiguen que sea incluso más eficiente que el de Slotted, un soporte de motor un poquito más largo, con una altura al suelo X, que no es ni a la misma altura de ejes entre motor y eje trasero, ni es medio milímetro, no, es una distancia que ellos calcularon y que funciona estupendamente. También fabrican sus propios componentes, todos de altísima calidad. Es ya la búsqueda de la perfección.